Ok, bien, gracias. Buenas noches con todos, buenas noches, buenas noches. ¿Cómo están? El día de hoy vamos a abordar los mecanismos de solución de controversias respecto a los arbitrajes sectoriales. Como ya hemos ido estudiando a lo largo del curso, hemos abordado aspectos introductorios del arbitraje, hemos conversado sobre el convenio arbitral, hemos conversado sobre las actuaciones arbitrales, ¿ok? También hemos visto el laudo, la ejecución del laudo, y ahora toca conversar sobre los arbitrajes sectoriales. Para ya una vez, eh, habiendo conocido todos estos temas, la siguiente sesión vamos a abordar lo que es las novedades, las modificaciones que se tienen sobre el arbitraje en materia de contratación pública en el marco de la ley 32069. ¿Por qué hemos desarrollado de esta manera las sesiones? Porque si uno no conoce las nociones básicas del arbitraje en la actual ley vigente, obviamente no va a saber cuáles van a ser las modificaciones y la diferencia que va a haber entre el arbitraje en materia de contratación pública. ¿Ok? Dicho esto, el día de hoy, unidad 4, nos toca conversar respecto al arbitraje sectorial. En temas de contratación pública, a veces uno piensa que solo está el arbitraje con el Estado, o a veces uno piensa que el arbitraje es en materia comercial, pero en nuestro país, en nuestro ordenamiento jurídico, el arbitraje se ha ido especializando por diferentes ramas del derecho. Tenemos el arbitraje en contratación con el Estado. Tenemos los arbitrajes de expropiación. Deme un minuto, por favor. A ver, ¿me ven? Ahora sí. Ya. Bien. Gracias por la pausa. A ver. Entonces, el día de hoy vamos a abordar sobre los arbitrajes sectoriales. ¿Correcto? En nuestro ordenamiento jurídico, uno piensa que solamente existe el arbitraje comercial, el arbitraje entre privados, o también ha escuchado de los arbitrajes con el Estado. Lo cierto es que el arbitraje en nuestro país se ha ido especializando los últimos 25 años, ¿correcto? Eso ha dado pie que diferentes ramas del derecho busquen solucionar sus controversias no en el Poder Judicial, sino en el mecanismo alternativo de solución de controversias que es el arbitraje. Tenemos, por ejemplo, el arbitraje de consumo. Los consumidores, ¿correcto? Que a veces tenemos alguna queja con alguna empresa, podemos resolver nuestras disputas en un arbitraje de consumo ante Indecopi, ¿ok? Lejos de ir a un procedimiento administrativo sancionador o plantear una denuncia, podemos ir ante Indecopi, arbitraje de consumo. El tema también de los arbitrajes en materia de expropiación. ¿Qué pasa cuando hay una obra pública y justo la carretera que tiene que pasar está en el terreno, por ejemplo, del propietario? Y en ese caso, lo que va a acontecer es que efectivamente el Estado, de acuerdo a la Constitución política, expropie ese terreno, ¿correcto? En esa línea, lo que va a tener que hacer el Estado es pagar el justiprecio, pero si no hay acuerdo entre las partes, entre el Estado y el propietario, eso se va a solucionar en un arbitraje de expropiación. No en el Poder Judicial, sino en un arbitraje en materia de expropiación. También está el tema de los arbitrajes en el sector salud. ¿Qué pasa cuando uno acude a algún hospital público
y efectivamente tiene un problema, eso se va a resolver en un arbitraje de salud. Y esto es administrado por su salud, ¿correcto? ¿Qué más tenemos? Los arbitrajes internacionales de inversión, donde participa el Estado en materias de contratos de inversión, en infraestructura. Un inversionista tiene una concesión en el Perú, por ejemplo el caso de los peajes, y de pronto el pueblo se levanta, suspenden la cobranza de los peajes. ¿Qué va a hacer el inversionista? Va a someter esa controversia a un arbitraje, ¿correcto? Entonces, eso es lo que conocemos como arbitrajes internacionales de inversión. ¿Qué otros temas hay? Arbitrajes comerciales. Los arbitrajes donde participan los particulares, los privados, en un contrato de arrendamiento, en un contrato de compraventa, ¿correcto? También están los arbitrajes comerciales. Está lo que más se arbitra en nuestro país, que son los arbitrajes en materia de contratación pública. ¿Quién es el gran consumidor en nuestro país? ¿Quién compra bienes, servicios y obras? Es el Estado. El Estado tiene más de 3.000 entidades a nivel nacional. Cada mes, a nivel nacional, se suscriben miles de contratos en materia de concursos públicos, licitaciones públicas, de bienes, de servicios, de obra. ¿Correcto? Y esto va a generar que las entidades, la administración pública, tenga conflictos eventuales con los contratistas. ¿Y qué va a acontecer? Que cuando uno tiene controversias, no se va al Poder Judicial a resolver estas controversias. Se va a ir a un arbitraje. Y el Estado no solamente contrata bienes, servicios y obras, aplicando ley de contrataciones con el Estado, la ley vigente 3022.5. Esa es una herramienta legal. Pero el Estado contrata pudiendo aplicar, por ejemplo, APPs, asociaciones públicas y privadas. Puede contratar aplicando la ley Caliwarma. Puede contratar aplicando obras por impuesto. Puede contratar el Estado aplicando reconstrucción con cambios. Puede aplicar y contratar contratos de gobierno a gobierno. No es la única herramienta legal la ley de contrataciones con el Estado. Ojo. Pero donde hay un común denominador es que el Estado ha manifestado mediante la ley que cuando tenga controversias, correcto, cuando tenga controversias que deriven de contratos públicos, que es lo que hemos referido, las va a resolver en un arbitraje, correcto, las va a resolver en un arbitraje, no en el Poder Judicial, sino en un arbitraje. ¿Ok? Entonces, el propósito de esta sesión de la unidad 4 es conversar y conocer un poco más sobre los arbitrajes en contratación con el Estado, sobre los arbitrajes comerciales internacionales, sobre los arbitrajes de inversión y también de los otros arbitrajes que hemos ido comentando, como el arbitraje de consumo, el arbitraje en materia de salud, el arbitraje laboral, el arbitraje en expropiación, ¿correcto? Entonces, inclusive hay arbitraje deportivo. Fíjense la especialidad del arbitraje. Hoy ya no está de moda preguntar, ¿eres árbitro? Soy árbitro, a veces dicen los colegas, ¿no? La tendencia es árbitro especialista en qué. Árbitro especialista en laboral, árbitro especialista en temas deportivos, árbitro especialista en temas de consumidor, árbitro especialista en temas de contratación pública, árbitro especialista en comercial, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Entonces, ya que estamos conversando dentro de la contratación pública, ustedes se van a especializar netamente en contratación pública. Y para eso no solamente es conocer el arbitraje, tienen que conocer la contratación con el Estado. Tienen que especializarse en derecho administrativo. Hay muchos que comentan y me preguntan,
¿Qué necesito para ser árbitro? ¿No? ¿Qué necesito yo para ser árbitro? Soy abogado. ¿Qué necesito para ser árbitro? Lo primero, tener más de 5 años, ¿correcto?, de experiencia como abogado. Segundo, tener la especialidad en derecho administrativo. Tercero, tener la especialidad en contratación pública. Cuarto, tener la especialidad en arbitraje. Luego, presentarte al Registro Nacional de Árbitros que administra el OCE, presentar tus documentos y vas a pasar un examen de conocimiento. Ese examen de conocimiento van a elaborarte preguntas de arbitraje, pero también te van a preguntar sobre temas de contratación pública y también te van a preguntar sobre temas de derecho administrativo. Ustedes están llevando un curso sobre arbitraje en materia de contratación pública, pero aquí nos estamos enfocando a temas de arbitraje, ¿correcto?, en relación a los contratos públicos, y la próxima sesión vamos a abordar netamente lo que viene a entrar en vigencia el próximo año con la 32069, que es la nueva Ley General de Contrataciones Públicas, y que actualmente ya el Congreso ha publicado, bueno, no el Congreso, el Ministerio de Economía y Finanzas ha publicado el reglamento, el proyecto del nuevo reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas. Se las voy a compartir por el chat, ¿ok? En el chat les voy a compartir lo que tienen que leer y lo que se viene, ¿correcto? Se viene el tema del proyecto del reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas, ¿ok? Y aquí se las voy a compartir a todos. Este es el proyecto del reglamento de la nueva Ley de Contrataciones Públicas, ¿ok? Ahí está. Profesor, ¿y cuál es la ley de la 32069? ¿Cuál es? Aquí se las voy a compartir también, ¿ok? Que esa ley, la 32069, se ha publicado este año, ¿ok? Se ha publicado aproximadamente, si no me equivoco, en septiembre. Perdón. La ley 32069 se ha publicado el 24 de junio del presente año, que también se las voy a compartir en el chat, ¿ok? Esta sí es la ley 32069. Igual, ahí está. Entonces, ese es el nuevo marco legal, esas son las nuevas reglas de juego, y lo que ha entendido el Estado es que tiene que seguir contratando bienes, servicios y obras, y cualquier controversia se va a someter, ¿correcto?, a un arbitraje. Ok. Entonces, ¿qué debemos entender por los arbitrajes sectoriales? Los mecanismos alternativos heterocompositivos de solución de controversias en diferentes ramas del derecho, no solamente en materia de contratación pública, sino también en temas de arbitraje, en temas comerciales, en temas laborales, en temas deportivos, ¿correcto? Ahora, el tema de tener estos arbitrajes sectoriales es la especialización en el tema. Cuando hablamos de arbitraje en contratación pública, tenemos que entender que esos arbitrajes derivan de contratos públicos. Y los contratos públicos no solamente son en el marco de la ley 30.22.5 o la nueva ley 32069, está la ley especial de APPs,
el tema de los contratos de gobierno a gobierno, el tema de los contratos ley, el tema de obras por impuestos, el tema de Caliwarma, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Lo ideal es que algún día el legislador y el Estado regule una única ley en materia de contratación pública, para no tener diferentes leyes. ¿Ok? Pero ese es un trabajo muy complicado, muy ambicioso y que efectivamente tendría que reunir a diferentes especialistas en la materia para analizar cómo aterrizar solamente una ley de contratación pública. ¿Ok? Como lo tiene, por ejemplo, España, que es la ley del texto refundido. Ahí está, en una sola ley, cómo el Estado puede contratar bienes, servicios y obras. ¿Correcto? Pero en nuestro ordenamiento jurídico hay diferentes leyes donde el Estado puede contratar bienes, servicios y obras. ¿Ok? Dicho esto, vamos a conocer y vamos a conversar ahora de los arbitrajes en materia de contratación pública, un poco lo que hemos ido revisando a lo largo de las sesiones anteriores. Tenemos que empezar por entender que el arbitraje en materia de contratación pública es el mecanismo alternativo heterocompositivo donde un tercero, que es el árbitro, el tribunal arbitral, ha sido designado por las partes y éste está llamado a resolver las controversias derivadas de contratos públicos. ¿Correcto? ¿Y cuáles son las características de un contrato público? Tres esenciales. Una de las partes es el Estado. Dos, hay fondos públicos. Tres, hay un interés general. ¿Correcto? Entonces, cuando hablamos de arbitrajes en materia de contratación pública, debemos entender que estos derivan de contratos públicos. ¿Correcto? Y se aplica una ley especial en la materia. No se aplica Código Civil. No. Aquí hay que quitarnos el chip y el corazoncito civilista. Porque en temas de arbitraje en contratación pública, el artículo 45 de la ley 3022.5 y su reglamento nos establecen un orden de prelación normativa. ¿Y cuál es ese orden de prelación normativa cuyo razonamiento tiene que seguir un tribunal arbitral? Y no solamente un tribunal arbitral, sino las partes. Primero, la constitución política. ¿Correcto? La constitución política como mayor intérprete de las garantías que tiene el contratista y el Estado en un arbitraje. ¿Ok? La constitución política. Segundo orden, la ley especial. Hemos hablado de contratos públicos. Y cuando uno habla de contratos públicos, no solamente está abocado en la ley 3022.5, no solamente estoy haciendo referencia a la 32069. Estamos hablando, puede ser de una APP, de una concesión, de un contrato colaborativo, de un contrato de gobierno a gobierno, de un contrato FIDIC, de un contrato NEC, etcétera. Todos esos son contratos públicos. ¿Correcto? Entonces, regresamos. ¿Cuál es el orden de prelación normativa en materia de arbitrajes en contratación pública? Constitución política. Ese es tu razonamiento. Como árbitro, como parte. Hay que invocar primero la constitución política. ¿Ok? Así que dejemos que no que la constitución solamente se aplique en amparos o en procesos constitucionales o cuando estoy ante el Tribunal Constitucional. No, la constitución política de 1993 se aplica en todo, sean procesos judiciales, sean temas entre particulares, sean temas de arbitraje. Se aplica en todo la constitución. ¿Ok? Entonces, orden de prelación normativa en contratación pública. Constitución. Segundo orden, la ley especial. En este caso puede ser ley de contratación con el Estado, la ley 3022.5. Y el próximo año en marzo que va a entrar en vigencia la nueva ley, sería la ley especial,
la 32069 y su reglamento, ¿ok? Que les acabo de compartir en el chat. Tercer orden de prelación normativa está el derecho público. ¿Y qué normas encontramos en el derecho público? Se preguntará. Está, por ejemplo, el Código Penal, que tiene rango de derecho público. ¿Qué más? Está la Ley 27444, Ley General de Procedimiento Administrativo, la 27444. Por eso es importante que un árbitro y las partes conozcan de derecho administrativo. ¿Ok? Y finalmente, como cuarto orden de prelación normativa, está el derecho privado. ¿Y qué encontramos en el derecho privado? Código civil, código procesal civil. ¿Ok? Así que fíjense, si tienes tu corazoncito civilista, si eres civilista, te gusta el derecho civil, está bien. ¿Ok? Está bien. Pero en temas de contratación pública hay un orden de prelación normativa. No vas a aplicar el Código Civil de arranque, no. Aplicas Constitución Política, ley especial de temas de contratación pública. Derecho público, 27444. Y finalmente, de manera supletoria y ante vacíos legales de la ley especial, aplicas el Código Civil. ¿Ok? Porque justo veía un estudio de abogados que publicaba, ¿no? El gran conflicto de los árbitros que resuelven temas de contratación pública, ¿no? Que debe haber una armonía entre el Código Civil y la ley de contrataciones con el Estado porque no se entienden. ¿Qué no se entiende? ¿Qué no se entiende? A ver, la ley especial, y en este caso la ley 32069, establece cuáles son los principios de la ley de contratación pública, establece cuál es el procedimiento de selección, los actos preparatorios, la ejecución de contrato, los mecanismos de solución de controversias, el régimen sancionador. ¿Ok? Está ahí todo. Ahora, no digo que esté absolutamente todo. Por ejemplo, el tema de indemnización lo menciona la ley de contrataciones, pero no lo desarrolla como lo hace el Código Civil. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues aplicar el orden de prelación normativa. ¿Ok? Constitución, ley de contrataciones, derecho público y el Código Civil que desarrolla la indemnización como institución. Entonces no hay un tema de conflicto, de armonía, que no entiendo, que debe aplicar. Esto ya lo resuelve el artículo 45 de la ley 30225. El orden de prelación que les estoy comentando. Entonces, si soy árbitro, mi razonamiento, mi motivación al momento de laudar, tiene que seguir ese orden de prelación normativa. Porque hay árbitros que no conocen, que son civilistas, y lo único que hacen es aplicar Código Civil. En temas de penalidades, en una controversia, en un arbitraje cuya controversia son las penalidades, agarran su Código Civil y empiezan a revisar eso. Cuando las penalidades ya están reguladas en la ley especial, que son penalidades por mora y otras penalidades. ¿Qué haces aplicando Código Civil entonces? Eso es por no llevar un curso de contratación pública. Correcto. Así que, ya que estamos hablando de arbitraje en materia de contratación pública, tienen que saber y entender que hay un razonamiento. El árbitro tiene la obligación de cumplir el orden de prelación normativa al momento que lauda, al momento que redacta su laudo. Correcto, en materia de contratación pública, ojo, no estoy hablando de arbitraje comercial, no estoy hablando de arbitraje internacional, de arbitraje de inversión, no. Estoy hablando netamente en temas de arbitraje cuyo marco legal sería la ley 30225 y la nueva ley que viene a ser la ley 32069. ¿Ok? Ahora, entonces,
Los arbitrajes en contratación pública son los que más se arbitran en nuestro país. Ya lo hemos dicho. ¿Por qué? Una de las causas es porque el Estado ha manifestado su voluntad a través de la ley de que ante cualquier controversia no va a ir al Poder Judicial a resolver sus controversias. Va a ir a un arbitraje. ¿Ok? Ahora, alguien me preguntará, pero ¿y en qué momento el contratista, el postor, el proveedor, en qué momento manifiesta su voluntad de ir a un arbitraje? Respuesta sencilla, los que conocen cómo funciona la contratación pública. Manifiesta su voluntad de ir a un arbitraje cuando decide contratar con el Estado. Cuando presenta su oferta técnica y económica, firma declaraciones juradas, entre ellas conocer la ley especial y someterse a ella, ahí estás manifestando tu voluntad de, ante una eventual controversia en la ejecución de contrato, vas a terminar no en el Poder Judicial, sino en un arbitraje. ¿Correcto? Entonces, el arbitraje en contratación pública no es obligatorio. Quítense eso de la cabeza. Hay varios, y bueno, esto no es pacífico, ¿ah? Lo que yo estoy comentando no es pacífico, no es que este tema ya está zanjado, no. Hay una gran corriente de juristas, de académicos, de doctrina, que dicen que el arbitraje en contratación pública son arbitrajes obligatorios. Y son obligatorios porque la ley así lo ha previsto y tú te tienes que llenar a eso y finalmente no tienes opción para decir poder judicial o arbitraje. No, la ley te lo impone, entonces es obligatorio. Y ya les estoy explicando que no es así. El arbitraje en principio es la manifestación de voluntades. El arbitraje nace de la voluntad de las partes, de renunciar al poder judicial, a la vía ordinaria, para solucionar sus controversias en este mecanismo alternativo. Y es por eso que les comento, el Estado ha manifestado su voluntad hace más de 25 años, desde la primera versión de la Ley de Contrataciones con el Estado, 1997-1998, ha dicho el propio Estado, en la ejecución de los contratos públicos que yo voy a suscribir en bienes, servicios y obras, no me voy a ir al Poder Judicial, me voy a ir a un arbitraje. ¿Ok? Me voy a un arbitraje. ¿Correcto? Por eso el arbitraje en nuestro país en materia de contratación pública tiene más de 25 años. A diferencia de otros países que siguen resolviendo sus controversias, ¿correcto? En el Poder Judicial. El Perú resuelve sus controversias en un arbitraje y el Estado así lo ha decidido desde los años 90. El cambio de la Constitución Política de 1993, donde se abre el mercado, donde se apuesta por la inversión pública. ¿Correcto? Entonces, a raíz de eso, se modifica el desastre que teníamos en regulación. Antes teníamos el reglamento para contratar bienes, un reglamento para contratar obras, un reglamento para contratar servicios. Tres reglamentos. Desde 1997, 1998, que se publica la primera versión de la Ley de Contrataciones, ahí el Estado unifica la norma en bienes, servicios y obras, crea nuevos métodos y modalidades de contratación, crea un organismo especializado para supervisar las contrataciones, el Consucode, recordarán, y también apuesta por el arbitraje y la conciliación. Por eso el Estado tiene más de 25 años de experiencia en arbitraje en contratación pública. ¿Correcto? Hay que agradecer a la Constitución de 1993, quien reconoce la jurisdicción del arbitraje. El arbitraje en nuestro país es jurisdicción. No solamente lo dice la Constitución, sino las sentencias del Tribunal Constitucional, cuya teoría la adopta la teoría jurisdiccional. No la teoría contractualista, sino en nuestro país se aplica la teoría jurisdiccional. ¿Ok? Entonces, hay que hacer una diferencia.
No es lo mismo hablar de arbitrajes comerciales entre particulares, entre privados, que hablar de arbitrajes donde participa el Estado, donde hay fondos públicos, donde hay un interés general. ¿Ok? Entonces, estos arbitrajes en materia de contratación pública son voluntarios, no son obligatorios. Porque, como repito, el contratista ya manifestó ir a un arbitraje cuando decide contratar con el Estado. Porque si no te gustan las reglas, simplemente no contrates con el Estado. O alguien te dice, empresario, te obligo a que contrates con el Estado. Te obligo a que le vendas algún bien, algún servicio, alguna obra. ¿Alguien hace eso? No, ninguna entidad. Entonces, tú decides contratar con el Estado y tienes que respetar las reglas de juego. Y respetar las reglas de juego es respetar el procedimiento y las fases de la contratación pública. ¿Cuáles son? Actos preparatorios, procedimiento de selección y ejecución de contrato. Y si hay una controversia en la ejecución de contrato, la ley vigente te dice, se resuelven en un arbitraje, en una conciliación o en una junta de resolución de disputas. Listo. ¿Ok? Es por eso que lo que más se arbitra en nuestro país son temas de arbitraje en contratación pública. ¿Ok? Les voy a poner un ejemplo. Solamente el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el MTC, que ve temas de obra pública, tiene más de 850 arbitrajes en giro. Solamente el MTC, ¿ah? Una entidad tiene más de 850 arbitrajes en giro. Y aquí algunos se preguntarán, no, es que en el arbitraje con el Estado siempre pierde arbitrajes, ¿no? ¿Cuántos de ustedes seguro que desconocen el arbitraje en materia de contratación pública dicen, ah, no, o han escuchado, ¿no? El Estado siempre pierde arbitrajes, que los árbitros laudan en favor de las grandes empresas, ¿no? Y repiten eso como loritos, porque lamentablemente no estudian. O siendo abogados, no son especialistas en arbitraje. ¿Ok? Y repiten como loritos porque no conocen cuáles son las nuevas estadísticas. Y se las voy a decir. ¿Ok? Se las voy a decir. De los 850 arbitrajes que tiene solamente el MTC, hay estadísticas recientes del 2021, 2022, 2023, ¿ok? Donde el procurador público del MTC, el doctor David Ortiz Gaspar, ha señalado que el MTC ha ganado más del 70% de arbitrajes. Ha ganado más del 70% de arbitrajes. No ha ganado 50, no ha ganado 10, ha ganado más del 70% de arbitrajes. El Estado gana. ¿Ya? El Estado gana. Otra estadística más. 21, 2022, 2023. Esta estadística todavía no se oficializa, pero la tiene la Contraloría General de la República. La Procuraduría General de la República, es decir, todos los procuradores a nivel nacional se han reunido, han mandado sus informes, que las está recabando y analizando y estudiando la Procuraduría General del Estado, donde han mencionado en un evento académico, una de las funcionarias que trabajaba en ese entonces en la Procuraduría General del Estado, indicaba que de todos los laudos a nivel nacional, el Estado ha ganado más de un 50% de arbitrajes. ¿Cuál es el mensaje? Que en temas de arbitraje en contratación pública, el Estado gana y también gana el contratista. ¿Y saben por qué? ¿Y saben por qué? Porque el arbitraje y los árbitros, este sistema arbitral en contratación pública no ha sido diseñado para que gane el contratista. No ha sido diseñado para que gane el Estado. Los árbitros no son pro Estado, ni son pro contratistas. Los árbitros son pro verdad. Los árbitros le van a dar la razón
a quien acredite tener el derecho. El lenguaje de un proceso arbitral es el lenguaje de las pruebas. No basta invocar un derecho. El derecho hay que probarlo. Un tribunal arbitral le va a dar la razón a quien acredite tener el derecho, con documentos, con prueba fehaciente y contundente. ¿Ok? Entonces, si gana el Estado, ganó bien porque se defendió, mostró sus aportes, sus documentos, etcétera, etcétera. Si gana el contratista, también. ¿Correcto? Entonces, quitémonos con lo que acabo de decir, quitémonos ese mito de que el Estado siempre pierde, que el tribunal arbitral lauda en favor de las grandes empresas. No, 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 eso es mentira. ¿Ok? Eso es mentira. No digo que no pase al 100%, no digo eso. Porque también están los arbitrajes Odebrecht. ¿Han escuchado de los arbitrajes Odebrecht o no? Donde lo que se está investigando al día de hoy en Fiscalía, en el Poder Judicial de Perú, son cerca a 14 árbitros que están siendo investigados, ¿ok? En contratos públicos donde la constructora brasileña Odebrecht participaba. Y uno de los colaboradores eficaces ha señalado que Odebrecht le daba dinero para que los árbitros lauden a su favor. ¿Ok? Algunos aceptaban, algunos no, etcétera, etcétera. Entonces hay corrupción en el arbitraje y el arbitraje no funciona, entonces regresemos al Poder Judicial. No, no es así. No se trata de eso. Porque la corrupción lamentablemente está en todo. Está en la fiscalía, está en el Poder Judicial, está en los procesos de contratación, ¿ok? Porque la corrupción es un tema de personas. No es un tema de leyes, no es un tema de instituciones, no es un tema del arbitraje. Es un tema de personas, ¿ok? Porque yo les pregunto a ustedes, si ustedes fueran tribunal arbitral, árbitros que resuelvan entre el Estado o darle la razón a la empresa Odebrecht, y alguien le dice, oye, te voy a dar 5 millones de soles para que laudes a mi favor, ¿ustedes aceptan? La respuesta la saben ustedes, ¿ok? Algunos dirán no, porque tengo valores, tengo ética, tengo mi integridad, ¿ok? Algunos de ustedes dirán sí, plata fácil, ¿ok? Pero eso no depende de una ley, eso depende de las personas. Y el éxito de un arbitraje es designar a un buen tribunal arbitral. Un tribunal arbitral independiente, imparcial, honesto, con valores, especialista en la materia, con amplia experiencia, etc. ¿Quiénes designan a los árbitros? ¿El Espíritu Santo o son las propias partes? Las propias partes. Entonces, hay que ser responsables en eso. ¿Correcto? Entonces, regresando, cerramos paréntesis con las estadísticas de los arbitrajes en materia de contratación pública. ¿Cómo funcionan los principios, no? Hay principios del arbitraje, ya los hemos estudiado. En materia de contratación pública se utilizan los principios, que ya hemos estudiado en sesiones anteriores. Pero a diferencia del principio de confidencialidad, lo que se promueve en los arbitrajes donde participa el Estado es la transparencia, es la publicidad. ¿Saben por qué? Porque todos los ciudadanos tenemos el derecho a saber qué pasó en ese arbitraje. ¿Ok? Porque hay fondos públicos, porque hay un interés general, porque el Estado es parte. Así que si tú ves una obra paralizada y te dicen, oye, esto está paralizado porque la controversia es sometida en un arbitraje, tienes el derecho de decir, a ver, quiero leer ese laudo arbitral, quiero ver esa audiencia, quiero saber quiénes son los árbitros, quiero saber cómo se ha defendido el Estado. ¿Tienes el derecho como ciudadano de a pie? Sí. ¿Cuál es la base legal? Decreto de urgencia 20-2020. ¿Ok? El acceso a la transparencia. Eso es principio de publicidad. Claro que hay algunos árbitros, algunas personas que no les gusta la transparencia.
Hoy dicen, no, que en el arbitraje solamente es uno y aquí se aplica principio de confidencialidad y como Las Vegas, ¿no? Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Lo que pasa en el arbitraje solamente es cosa de las partes y los árbitros. No puede salir a la prensa, no puede salir a ninguna parte. No, eso puede ser en los arbitrajes comerciales, ¿ok? Pero en los arbitrajes en contratación pública no. Se tiene que exigir y aquí se aplica la transparencia, ¿correcto? Es por eso que el OCE, hace ya varios años, publica los laudos, publica los laudos arbitrales en materia de contratación pública. Los laudos son publicados y cualquier persona puede estudiar los laudos, ¿ok? Lo que falta es sincronizar la información. Sincronizar la información en el sentido de decir, oye, hay un registro de árbitros y ese registro no solamente voy a poner el nombre del árbitro, ejemplo, Jorge Ruiz, y me tiene que salir su perfil. También me tiene que salir en qué arbitrajes ha participado, cuáles son sus laudos arbitrales, correcto, su información. ¿Ok? Al día de hoy no existe esa herramienta, pero al menos el OCE, con, su, con sus recursos que tiene, ha publicado en su plataforma institucional del OCE, Organismo Supervisor de las Contrataciones con el Estado, ha publicado y publica los laudos arbitrales, ¿correcto? Donde cualquier persona puede estudiar esos laudos, ¿ok? Ahora, ¿cómo se negocia un convenio arbitral en materia de los arbitrajes que derivan de contratos públicos? No es una tarea fácil, ¿eh? Negociar convenio arbitral no es una tarea fácil. Y aquí siempre va mis críticas, mi comentario, mis sugerencias, en que se tiene que ajustar la ley. Obviamente la 32069 no dice nada sobre lo que voy a comentar. La negociación del convenio arbitral. Para ponerlos en simple, los que no conocen nada de arbitraje. Para que tú entres a un quinceañero, a una boda, a una fiesta, ¿qué necesitas? A ver, escriban en el chat. ¿Qué necesitan? ¿Qué necesitas para entrar a una boda? ¿Qué necesitas para entrar a un quinceañero? ¿Qué necesitas para entrar a una fiesta? ¿Qué necesitas? El ticket, dice. La invitación. Exacto. La invitación. Si no tienes la invitación, el de seguridad te va a decir, señor, no puede ingresar, vaya a su casa. ¿Qué necesito para entrar al arbitraje? ¿Cuál es el ticket? ¿Cuál es el ticket para yo iniciar un arbitraje y no terminar en el Poder Judicial? En esa misma línea. Una invitación. Muy bien, una invitación. Ahora, que me han entendido ese ejemplo muy básico. ¿Cuál es el ticket para entrar? ¿Cuál es la invitación para entrar al arbitraje? A la fiesta del arbitraje. ¿Cuál es? ¿Cuál es mi ticket? El convenio arbitral. Muy bien, el convenio arbitral. El convenio arbitral es tu invitación, es tu ticket para iniciar un arbitraje. Si tú no tienes en tu contrato, y este contrato puede ser público, este contrato puede ser privado, puede ser un contrato civil, típico, atípico, el que tú quieras, si tú en tu contrato no has pactado un convenio arbitral, tu controversia que tengas en la ejecución de ese contrato va a ser resuelta en el Poder Judicial. ¿Ok? Ese es el tema. Es por eso la importancia que tú tienes que tener antes de firmar un contrato, tienes que revisar la cláusula de solución de controversias. Que lo que pasa, lamentablemente, con algunos colegas que son expertos, civilistas, contractualistas, etcétera, pero no conocen el arbitraje, ven que este convenio arbitral es una cláusula de medianoche. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo es eso de cláusula de medianoche?
Te preocupas por poner las prestaciones, contraprestaciones, las obligaciones, la cláusula penal, etcétera, pero te has dormido cuando debiste redactar la cláusula de solución de controversias. Y como no redactaste ninguna cláusula de solución de controversias en tu contrato, ¿sabes dónde vas a terminar? ¿Vas a entrar a la fiesta o no? ¿Tendrás un ticket de invitación para entrar a la fiesta del arbitraje? Obviamente que no. Entonces, ¿dónde vas a terminar? En el Poder Judicial. ¿Ok? En el Poder Judicial. Ese es el tema. Entonces, la lección de esta clase es, como ya lo he repetido en otras sesiones, si tú quieres ir a un arbitraje y no al Poder Judicial, donde puedes litigar tranquilamente entre 5 a 15 años, si quieres solucionar tus controversias en un arbitraje, tienes que haber pactado en tu contrato un convenio arbitral. ¿Ok? En los temas de arbitraje en contratación pública, la ley ya te salva, y lo he explicado hace un momento. El Estado ha señalado, si yo tengo como Estado en la ejecución de un contrato en bienes, servicios y obras una controversia, yo me voy a ir, no al Poder Judicial, me voy a ir a la conciliación o a un arbitraje o a una junta de resolución de disputas. Es lo que te dice la ley. Entonces, ya la proforma de las bases estandarizadas y la proforma de los contratos ya establecen una cláusula de solución de controversias y te ponen una cláusula tipo, una cláusula general donde te dicen que ante cualquier controversia, interpretación, resolución, nulidad, etcétera, las partes inician de acuerdo al artículo 45 de la ley 30.22.5 y su reglamento un arbitraje. Listo. ¿Ok? Pero eso es un convenio general. No es la idea que tú pactes así o negocies así. Lo que tú tienes que poner en un convenio arbitral, por ejemplo, es el número de árbitros. Va a ser un árbitro, va a ser un tribunal arbitral integrado por 3 árbitros, va a ser arbitraje ad hoc o va a ser arbitraje de derecho. Si va a ser arbitraje institucional, ¿ante qué centro de arbitraje va a ser? ¿Correcto? ¿Cuál es el marco legal que se va a aplicar en el caso concreto? ¿Correcto? Entonces puedes poner y modificar tu convenio arbitral, pero eso lo tienes que negociar previamente antes de perfeccionar el contrato. Pero ¿qué pasa con la ley vigente y la nueva ley de contrataciones públicas, la 32069? Cuando tú ganas la buena pro, ¿ok? Has pasado por actos preparatorios, has pasado por proceso de selección, te han otorgado la buena pro, te han consentido la buena pro. ¿Qué te toca ahora? La etapa de perfeccionamiento de contrato. Y en el perfeccionamiento del contrato lo que te dice el reglamento es, tienes 8 días, ¿ok? Tienes 8 días para presentar tus documentos y tienes 2 días para firmar el contrato. Nada más. No te dice en ninguna parte de ese procedimiento de perfeccionamiento de contrato, no te dice negocia el convenio arbitral. ¿Ok? No te dice ponte de acuerdo con el adjudicatario para negociar el convenio arbitral. Entonces, ¿qué termina pasando en la realidad, en la práctica? Estás firmando esa proforma del contrato, que es general, que tiene un convenio arbitral general, donde las cosas y las reglas de juego no están al 100% definidas. Y lo que pasa en la realidad es, estoy en un arbitraje, revisa tu contrato, revisa tu convenio arbitral. Profesor, no me dice si va a ser un árbitro o 3 árbitros. No me dice si va a ser arbitraje ad hoc o arbitraje institucional. No me dice si es arbitraje de conciencia o es un arbitraje de derecho. No me dice el perfil de los árbitros. ¿Qué hago?
Felizmente tienes la Ley Especial de Contratación Pública. Y la ley especial en su reglamento te dice, si no has pactado arbitraje ad hoc, por defecto va a ser arbitraje institucional. Si no has pactado el número de árbitros, por defecto va a ser un árbitro. Si no has pactado si va a ser arbitraje de derecho o de conciencia, etcétera, por defecto va a ser arbitrajes de derecho. ¿Correcto? Entonces ya la ley te da un salvavidas. ¿Ok? Ya la ley especial te da un salvavidas frente a eso. No es lo ideal. ¿Qué sería lo ideal entonces? Como algunas pocas entidades sí se preocupan, antes de publicar las bases en un proceso de contratación, se preocupan en modificar la proforma de convenio arbitral. Y ahí empiezan a sugerir, ¿no? Algunos ponen una cláusula escalonada, algunos regulan el número de árbitros, algunos indican la especialidad, algunos indican qué institución arbitral, si va a ser Cámara de Comercio de Lima o Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y el contratista o el postor, ¿en qué momento negocia esa proforma? Los que han llevado el curso de contratación pública sabrán que en el proceso de selección está la etapa de consultas y observaciones a las bases. Esa es la oportunidad que tienen todos los participantes en el marco de un proceso de selección de hacer consultas, hacer observaciones a las bases. ¿Correcto? Ese es tu salvavidas. Pero yo les comentaba, ¿no? Necesitamos un poco más de libertad. Necesitamos que las partes, Estado y contratista, negocien mejor su convenio arbitral, para no tener convenios arbitrales patológicos. Entonces, lo que yo propongo como una modificación es que antes de firmar el contrato y ya en la etapa de perfeccionamiento del contrato, no solamente se establezca que se entregue documentos y se firme el contrato, no, se establezca entregar documentos y negociar el convenio arbitral entre el adjudicatario y la entidad. El representante legal del adjudicatario y el titular de la entidad o el área pertinente, el área legal, la Procuraduría. Que ellos pongan las reglas. Alguien me dirá, pero nadie contrata para terminar en un arbitraje. Nadie le vende al Estado bienes, servicios y obras pensando en que va a terminar en un arbitraje o en una conciliación o en una junta de resolución de disputas. Nadie contrata pensando en que va a tener una controversia. Sí, pues, nadie contrata pensando en lo peor, ¿no? ¿O es acaso de ustedes uno se casa para vivir peleado? ¿Alguien piensa eso? Oh, no, tengo mi tóxico, mi tóxica. Eso es mi enamorado. ¿Tienes enamorado para pelear? Pero pueden haber peleas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos los abogados? Vemos más allá de lo evidente, ¿no? Tenemos nuestra espada del augurio. Vemos más allá de lo evidente. ¿Qué tenemos que hacer? Adelantarnos un paso y decir, ok, nadie le vende al Estado pensando en que va a terminar en un arbitraje. Pero ¿qué pasa si hay una controversia? Ah, ok, entonces tengo que revisar, ¿correcto? Mi cláusula de solución de controversias. Tengo que negociar mejor mi convenio arbitral en materia de contratación pública. Ese es el éxito. ¿Quieres tener un buen arbitraje? Toma nota. ¿Quieres tener un buen arbitraje? Te doy un tip. ¿Ok? Para que saquen clip. ¿Quieres tener un buen arbitraje en materia de contratación pública? Primer paso. La semillita. ¿Cuál es la semilla del arbitraje? El convenio arbitral. Negocia bien un convenio arbitral. Tip número 1. El convenio arbitral. 2. Elige bien y designa a los mejores árbitros, especialistas en la materia. Punto 3. Elige un buen centro de arbitraje, con experiencia, con prestigio.
4. Define las reglas de juego de las actuaciones arbitrales. ¿Ok? 5. Tú como parte, ya seas procurador público, ya seas contratista, tienes que coadyuvar, ayudar al tribunal, tener una buena conducta procedimental a lo largo de todas las etapas que hay en un arbitraje: postulatoria, instructiva, resolutiva y de ejecución también. Ok, esos son los tips. Ahora, ¿qué pasa con los árbitros? Esto ya un poco lo he ido comentando. Con los árbitros, ¿cómo se designan los árbitros en los arbitrajes donde el Estado es parte? Fácil, fácil, ¿ok? No tiene letras, es fácil. Si es árbitro único, ahí está un poco complicado. Si es árbitro único, las partes se tienen que poner de acuerdo, ¿ok? Si es árbitro único, las partes se tienen que poner de acuerdo, ¿correcto? Y generalmente cuando es árbitro único se dan las designaciones residuales. Porque si yo designo al árbitro Juan Pérez, el procurador público me va a decir, pero ¿por qué designas a Juan Pérez? No, yo no quiero a Juan Pérez, yo quiero a Pepito el bandolero, listo. No hay acuerdo. Y como es árbitro único, vamos a tener que realizar la designación de manera residual. ¿Quién designa de manera residual? Un centro de arbitraje. ¿Ok? Y si son 3 árbitros, ¿cómo funciona la designación? Designa el contratista al árbitro que él desee. Sin límites, ¿ah? No es necesario que el contratista designe un árbitro que esté en el Registro Nacional de Árbitros administrado por el OSO. Puede designar a cualquier árbitro. Obviamente tiene que ser especialista en contratación pública, pues. ¿Ok? Ojo, y quítense esto de la cabeza. El árbitro no es tu abogado, ¿ah? El árbitro no es un abogado más. El árbitro no es que tiene que laudar a mi favor, no. El árbitro es independiente e imparcial a las partes. No por el hecho que tú designas al árbitro, ya sea contratista o procurador, ya tienes un voto asegurado, ¿no? A mí cuántas veces me han designado como abogado de la entidad o del contratista y he laudado en contra de ellos. Porque los árbitros, como repito, no son pro Estado ni son pro contratista, son pro verdad. Le dan al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios y a las partes lo que han logrado probar. ¿Correcto? Entonces, designa el contratista, designa el procurador, designa el Estado, la entidad, la administración pública. Pero la administración pública, el procurador público sí tiene límites. ¿Cuáles son los límites? Que la ley le dice, si el Estado, el procurador público va a designar un árbitro, no puede ser a cualquiera. Tiene que designar a un árbitro que esté en el Registro Nacional de Árbitros administrado por el OSI. No puedes elegir otro, tiene que ser ahí. ¿Ok? En las designaciones residuales tiene otra lógica. ¿Correcto? Tiene otra lógica. Entonces, una vez se tiene el árbitro designado por el contratista, el árbitro designado por la entidad, ambos coárbitros designan al presidente del tribunal arbitral. ¿Qué hago yo cuando soy árbitro de alguna de las partes? Envío una lista de 5 o 10 árbitros y le digo, coárbitro, esta es mi relación de quiénes serían los candidatos a ser el presidente del tribunal arbitral. El otro coárbitro también me hace llegar su lista, cruzamos y si estamos de acuerdo elegimos al presidente. Pero hay casos donde los coárbitros designados por la entidad y designados por el contratista no se ponen de acuerdo. En ese caso se va a dar la designación residual. ¿Quién hace la designación residual? El centro de arbitraje. ¿Ok? Entonces tengan en cuenta eso. Datos adicionales. El árbitro único y el presidente del tribunal arbitral por ley tienen que ser especialistas en contratación pública, derecho administrativo,
arbitraje. Y tienen que ser necesariamente abogados. ¿Ok? Y si soy árbitro de parte, ¿tengo que ser abogado? ¿Soy contador o soy ingeniero? No, no hay problema. Si eres abogado de alguna de las partes, puedes ser ingeniero, contador, economista, etcétera. ¿Ok? Pero obviamente siempre en materia de contratación pública tienes que ser especialista en la materia, pues, ¿no? No vas a designar un penalista o un laboralista para que vea un tema de contratación pública, ¿no? Te estarías haciendo harakiri. Entonces, el éxito de un buen arbitraje, ya lo he dicho, elijan bien a sus árbitros. ¿Ok? Las actuaciones arbitrales en los arbitrajes en contratación pública tienen la fase postulatoria, instructiva, resolutiva y la de ejecución. ¿Correcto? La postulatoria, donde se inicia el arbitraje ante un centro de arbitraje, se absuelve o se opone a este inicio de arbitraje, pero el objetivo es la instalación del tribunal arbitral. La etapa postulatoria, el objetivo, uno de los objetivos es la instalación del tribunal arbitral, poner las reglas de juego, ¿correcto? Y ya pasar a la fase de instrucción donde vamos a encontrar la presentación de demanda, contestación de demanda, audiencia única, actuación de pruebas, alegatos, ¿correcto? Se cierra instrucción, se cierran las pruebas y pasamos a la fase resolutiva. En la fase resolutiva, que es la más importante en las actuaciones arbitrales, encontramos el tema del laudo arbitral que le pone fin a la controversia. Correcto. Y en la ejecución en temas de contratación pública, lamentablemente, si bien se ejecutan los laudos desde el día siguiente de notificados los laudos, si estuviéramos en Disney, las partes la cumplirían al día siguiente. Pero como estamos en Perú y se aplica la teoría del incumplimiento, las partes patean esto. Si es el Estado quien pierde, el Estado no te paga. No digo en todos los casos, pero en la mayoría no te paga. Su excusa, no tengo presupuesto. Ya gané un laudo. El contratista dice, ya gané un laudo, gané un arbitraje, etcétera. Señor Estado, señora de la administración pública, del hospital tal, del ministerio tal, ya gané el laudo. Págame, porque el árbitro ha dicho que me debes pagar 1.000.000 de soles. Págame. No, señor, que no tengo dinero. No, señor, no tengo presupuesto. ¿Y ahora dónde ejecuto mi laudo? Lo que te dice la ley es, tienes que ejecutarlo en la vía judicial. O sea, nos fuimos por la vía rápida, que es el arbitraje, tuvimos un laudo arbitral y luego tenemos que entrar nuevamente al tráfico, donde está el Poder Judicial. Eso debe ser materia de modificación de una ley. Pero no les interesa, pues. A los congresistas no les interesa. Al Estado no les interesa porque al Estado le gusta cabecear. No a todos, ¿ah? Pero a la gran mayoría le gusta patear el tablero. Tiene una deuda, perdió un arbitraje. Ah, no tengo presupuesto. Hay que seguir la línea de presupuesto, hay una ley de orden de prelación de pagos del Estado, etcétera, etcétera. ¿Saben cuánto se designa el 2024 para temas de pagos de deuda judicial, arbitral, etcétera? El Estado asigna menos del 5% del presupuesto público al año. ¿Cómo vas a pagar laudos o sentencias judiciales con eso? Es por eso que las entidades, por más que quieran pagar o cumplir un laudo, no tienen el dinero. ¿Ok? No tienen el dinero. Tienen que solicitar la partida presupuestal, esperar que entre algún dinero ahí que el MEF le suelte y listo. Y ahí está el contratista con su laudo, con años esperanzado que en algún momento, ¿correcto? Le pague el Estado. Entonces, la nueva ley 3022, la 32069, Ley General de Contrataciones Públicas,
¿Toca estos temas de ejecución de arbitraje? No. ¿Esto debe ser materia de debate en el Congreso, en una modificación del arbitraje en contratación pública? Sí. ¿Les interesa? No. Ahí está. ¿No? Pero el arbitraje es eficiente, eficaz, sí. Pero si los legisladores no cumplen y no legislan a este nivel, profesor, ¿usted qué opina? ¿Cómo legislaría entonces? Lo que debemos incorporar es un capítulo de ejecución de los laudos arbitrales en la ley especial. Y ese capítulo tiene que regular cómo se debe sacar el presupuesto para el cumplimiento de los laudos en materia de arbitrajes en contratación pública. ¿Ok? Entonces, antes del cierre del año fiscal, en vez que las entidades públicas que no han ejecutado su presupuesto, no devuelvan ese dinero al MEF. Ese dinero del presupuesto del 2024, por poner un ejemplo, no se devuelva al MEF y ese dinero se agarre para pagar laudos arbitrales. Listo. Ahí está el dinero. Les doy un dato y ustedes lo pueden verificar en los portales del Ministerio de Economía y Finanzas. Hay varias entidades municipales, gobiernos regionales, gobiernos municipales, locales, ¿correcto? Que al día de hoy estamos octubre, ya prácticamente Halloween, ¿ya? Si te quieres disfrazar, ¿ok? Y han ejecutado menos del 50% de su presupuesto. Han ejecutado menos del 50% de su presupuesto. Octubre 2024. Si no ejecutan su presupuesto a diciembre, van a devolver ese dinero al MEF. ¿Ok? Entonces, dinero hay. Las entidades, los funcionarios que dirigen cada entidad pública, alcaldes, gobernadores, presidente del Congreso, del Ejecutivo, no saben ejecutar el presupuesto público. Es como ustedes se ganan la tinca, no saben en qué gastar, no saben en qué invertir. Igual le pasa al Estado, el Estado no sabe ejecutar su presupuesto. ¿Ya? Entonces, ¿qué haríamos en una eventual reforma? Diríamos, ok, si no ejecutaste, no devuelvas ese dinero al MEF, que eso entre a pagar deudas de la entidad. Entidad, ¿qué deudas tienes en temas de arbitraje? Ah, ya tengo tales deuda, ok, zanjemos, ¿no? Aparte de eso, procedimiento para las partidas presupuestales de reconocimiento y pago de los laudos arbitrales. ¿Ok? Entonces el Estado tiene que dar el ejemplo para cumplir los laudos. Porque si el Estado es el primero que aplica teoría del incumplimiento y te dice, ok, me ganaste un arbitraje, tienes un laudo a tu favor, ahora, a ver, pues ¿cómo me cobras? A ver, méteme una medida cautelar. A ver, ¿qué vas a embargar? ¿Mis cuentas? ¿Los bienes públicos? No, pues no se puede. Hay un procedimiento, hay leyes especiales, pero esto es una historia de años, de 5 años, de más de 5 años, para que tú empieces a ejecutar. ¿Ok? Así que ese es un tema para reflexionar en alguna eventual norma. Pero como a los congresistas no les interesa, ni al Ejecutivo les interesa esto, quedará en el tintero. ¿Ok? Entonces, hemos revisado en esta unidad 4 el tema de los arbitrajes en contratación pública, y cuando hablamos de arbitraje en contratación pública también nos referimos a los arbitrajes de inversión. ¿Ya? Lo gracioso es que cuando el Estado pierde arbitrajes internacionales de inversión, como si se somete a centros de arbitraje como es el CIADI, por ejemplo, ese reglamento del CIADI te dice, Estado o cualquiera de las partes tienen que cumplir de manera inmediata el pago del laudo. Si no, las consecuencias internacionales son nefastas para el Estado
o para la parte que incumpla no pagar ese laudo. Entonces, si el Estado internacionalmente en un arbitraje de inversión pierde, eso sí lo paga. Ahí tiene que pagar, porque si no las consecuencias internacionales son peores que incumplir un laudo. Así que ese es otro tema también de los arbitrajes en materia de inversión, ¿correcto? Así que si quieren ver temas de arbitraje de inversión, tienen que conocer los contratos eh, públicos que se pueden dar en concesiones, que se pueden dar en APPs, que se pueden dar en contratos de gobierno a gobierno, en contratos colaborativos, donde una de las partes es el Estado, ¿ok? Pero el contratista va a ser un inversionista extranjero, no domiciliado en Perú, va a ser extranjero, ¿correcto? Las reglas de juego no solamente van a ser la ley especial, sino los tratados bilaterales de inversión, ¿correcto? Muchos de ellos se someten al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas de Inversiones, el CIADI. ¿Qué es el CIADI? Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Por eso ahí hablamos de arbitrajes de inversión. Y los arbitrajes de inversión es otra historia. Si les parece complicado los arbitrajes en materia de contratación con el Estado, los arbitrajes de inversión es otro mundo, ¿ok? Son temas mucho más especializados. Ahí no solamente tienes que leer el contrato, ser especialista en contratación pública, tienes que conocer los tratados bilaterales de inversión. Ejemplo, si el inversionista es de Estados Unidos, tienes que leerte todos los tratados de libre comercio, los tratados bilaterales de inversión respecto a ese contrato, respecto a ese estado. Si es de China, también te tienes que leer todos los tratados internacionales. Si es Brasil, también. O sea, no solamente es aplicar las reglas de juego donde puedes aplicar el tema de una ley especial en materia de contratación pública, sino también tienes que tener en cuenta el tema de los tratados internacionales de inversión. Pero todo ese marco normativo se va a dar y se va a pactar, ¿correcto? En el contrato, ¿ok? Esos contratos públicos tienen un marco normativo y que generalmente siguen la pauta, ¿no? Tratados internacionales, tratados bilaterales de inversión, el tema de una ley especial en contratación pública de manera supletoria o simplemente el acuerdo de las partes que está en el propio contrato o las bases integradas de ese proceso de inversión, ¿correcto? Y dentro de esos contratos se pacta una cláusula de solución de controversias, que es el arbitraje, y ese arbitraje no va a ser pues en un centro de arbitraje local. Generalmente muchos de ellos es en el CIADE. O puede ser en el centro de arbitraje de París, de Londres, etcétera. De que va a depender de cuál es el acuerdo que han tenido las partes. ¿Ok? Profesor, pero puede ser también en la Cámara de Comercio de Lima, ejemplo, sí. Si las partes se han puesto de acuerdo, también. Es por eso que el éxito de un buen arbitraje, sea arbitrajes de inversión, también está cómo has redactado tu convenio arbitral. Hay algunos contratos que apuestan por el arbitraje ad hoc. Y esos arbitrajes ad hoc, donde las partes regulan sus propias reglas, son de 10 páginas, 20 páginas, 30 páginas. Un convenio arbitral con 30 páginas. ¿Por qué? Porque han elegido el arbitraje ad hoc y tienen que poner todas las reglas claras. Entonces es mejor, si el Estado es parte del CIADI y también tu contraparte, el inversionista, está dentro del CIADI, porque hay que ver eso, ¿ah? No todos los países terminan en el CIADI. Cada país se suscribe y acepta las reglas de juego del CIADI. El Perú está con los convenios internacionales que tenemos, ¿ok?
pero no en todos los países. Hay que analizar por eso en cada contrato antes de firmarlo si ambas partes han reconocido el CIADI. Porque ¿qué pasa si una de las partes no lo ha reconocido? Tú te vas al CIADI y el CIADI te va a decir, oye, pero aquí no puede entrar tu contraparte. Improcedente. El tribunal arbitral se va a declarar incompetente. ¿Me siguen? Porque hay tratados internacionales que hay que respetar. Es por eso que los arbitrajes de inversión, no solamente aquí lees el contrato, las bases, la ley especial, sino también tienes que leer los tratados de inversión. ¿Correcto? Los tratados bilaterales de inversión. Bien, nos quedamos entonces acá, terminamos la unidad 4 sobre arbitrajes sectoriales. La siguiente sesión, el próximo jueves, bueno, el próximo jueves creo que ahí vamos a ponernos de acuerdo en suspender la clase porque hay un tema de un feriado largo. Pero si no, las clases van a ser el próximo jueves y ahí vamos a abordar ya definitivamente la ley 32069, la Ley General de Contrataciones Públicas. ¿Ya están preparados para conocer la Ley General de Contrataciones Públicas? Las nuevas reglas. ¿Qué se viene en contratación pública? ¿Qué se viene en temas de proceso de selección? ¿Qué se viene en ejecución de contrato? ¿Cuáles son los nuevos principios? ¿Qué novedades te trae el arbitraje? ¿Qué novedades te trae la Junta de Resolución de Disputas? ¿Qué novedades te trae la conciliación? Eso a partir de las siguientes clases, ¿ok? Porque ya están preparados para conocer la nueva ley. Porque si ni conocías la ley vigente, ¿qué vas a conocer la nueva ley? Pues, o sea, paso a paso, pasito a pasito. ¿Ok? Bien, nos quedamos aquí. Si no hay preguntas, me despido. Si hay preguntas, háganlas ahora en el chat. Y si no, nos vemos en la siguiente sesión. Les mando un abrazo. Si Dios quiere, nos vemos la próxima clase. Cuídense mucho.